Hay cosas que no se pueden pasar por alto y mentiras que no se pueden tomar como verdades por el correr del tiempo o por la manera como fueron expuestas. Nos estamos refiriendo, de Mar, a la pérdida de material militar en Tolemaida y en La Guajira, que ha existido, que es un hecho lamentable, pero que no tiene jamás las proporciones de las que habló Gustavo Petro. Petro no supo leer un documento que le entregaron las propias fuerzas militares de Colombia. Eso es inaudito. Eso es inaudito. Que el presidente entienda las cosas al revés de cómo son. Cuéntanos. Como le sirven a él, doctor Fernando, crear un escándalo alrededor de supuesto pérdida de armamento por cantidades impresionantes solamente le favorecen a Gustavo Petro e inclusive desde el mismo gobierno se llegó a decir que esa pérdida de armas en tal proporción que ya se las voy a mostrar tenía que ver con la baja que se había dado de algunos oficiales en todo el país. Es que es demasiado grave. Una cosa justificando la otra. No se han pronunciado todavía las personas tanto de Tolemaida como en La Guajira que deberían salir a pedirle y a exigirle al gobierno de Gustavo Petro que aclare porque ellos no son los ladrones que están pintando desde el mismo gobierno. ¿Qué fue lo que pasó realmente con ese informe que presentó antes de ayer Gustavo Petro, doctor Fernando? Le entregaron el documento de parte del ejército y ese documento, según las fuentes, no lo leyó ni el general Ospina, ni tampoco el presidente de la República. Simplemente él dijo, ¿dónde está el documento? Déjemelo ver. Luego recogió, lo vio en las manos, se echó su discurso improvisado, porque él no escribe nada de lo que dice, simplemente él va hablando, y le dio por leer este documento que les muestro en pantalla a ustedes, que es el que tiene la razón del problema en estos momentos en el país con las declaraciones de Gustavo Petro. El reporte no fue entregado al presidente para la revisión, no alcanzó y cuando lo recibió pues simplemente se dedicó a leerlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? El presidente de la República leyó mal, por supuesto, leyó la columna que aparece en color rojo, le dice faltante, sumatoria, existencia, y por supuesto lo que lee Gustavo Petro está muy lejos de la realidad. El presidente, por ejemplo, habló de 8.203 municiones calibre 7.62 perdidas, pero no es así, se perdieron 60. Lo mismo ocurre con las municiones calibre 7.62, que también dijo Gustavo Petro, se perdieron 131.577 cartuchos cuando realmente se perdieron 53. Simplemente coge Gustavo Petro, lee las cifras como cree él que son y comete tremendo error que lleva a que lo grave de todo esto no se corrija, porque el presidente Gustavo Petro no ha corregido, ni ha dicho que ofrece excusas por el lapsus que tuvo, por no haber leído antes el informe, no, él simplemente lanzó a la especie y ahí tenemos que parte de este país cree, doctor Fernando, que efectivamente alguien se robó semejante cantidad de munición de los cantones de La Guajira y de Tolemaida. Eso fue lo que pasó con el municiones. Obviamente para entregárselo a los subversivos y no sé a quién se inventó el cuento de que esa munición había ido a parar a Haití, pero pues había que inventarse algún cuento para continuar con la denuncia gravísima que hacía Gustavo Petro por leer mal un informe que le presenta. Yo no sé si lo lee mal de verdad o lo hace a propósito. Vea usted, el caso de Tolemaida, viendo las cifras globales, doctor Fernando, Gustavo Petro habló de la pérdida de 626.514 unidades. Y lo lee sin problema ninguno. Y lo saca así. 626.000 cuando realmente fueron 18.562. Pérdida hay, pero no en la proporción que dijo y tampoco para justificar, no sé si investigaciones en contra de personas que salieron del servicio y que desde el mismo gobierno están diciendo pueden ser los causantes de que se pierda la munición. Y ya las historias de que la munición terminó en Haití o no sé dónde, pues vea usted el nivel. Yo creo que esto lo hacen de manera muy a propósito para distraer la atención del país definitivamente. 600.000 que se convierten, mejor dicho, 18.000 que se convierten en 600.000. Eso no hay derecho, eso no hay derecho. Y 18.000 se pueden haber perdido por dificultades en los conteos, por mal manejo de las cosas, por una equivocación cualquiera. 18.000 es una equivocación muy probable. 600.000 es un escándalo.
pero Gustavo Petro hace el escándalo y lo hace contra las fuerzas militares de Colombia. Y lo deja ahí. Vea usted en el caso de La Guajira. Hablo de la pérdida de 761.000 elementos, cuando realmente fueron